Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La guerra atraviesa una fase de estancamiento sin avances significativos en los frentes rusos, sin grandes contraataques del ejército ucraniano, con ataques constantes contra las ciudades ya bombardeadas, con una intensidad regular desde hace ya días. Fernando Bayo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, comienza la cuarta semana de invasión rusa y como en las tres anteriores, los combates continúan cerca de la capital, en Kiev, donde ya no rige el toque de queda y donde los bomberos hasta ahora tratan de evacuar a los vecinos de un edificio de más de 10 plantas que ha sido impactado por un proyectil. También en Kharkov y en Mariupol hay combates. Allí hemos visto una de las imágenes más dramáticas de esta guerra, la del Teatro Municipal de la ciudad destruido por las bombas. En el sótano de ese teatro se refugiaban hasta hace unas horas cientos de civiles, por lo que se teme que entre los escombros pueda haber numerosas víctimas que aún no se han confirmado. Rusia niega la autoría de ese ataque, como también niega el bombardeo que, según el gobierno de Volodymyr Zelensky, ayer mató a 10 civiles que esperaban su turno para comprar el pan en Chernigov, al noreste de Kiev. Hasta ahora, según la ONU, han muerto en Ucrania 3.300 civiles, más de un centenar de ellos eran niños, según datos del propio gobierno ucraniano. La guerra sigue, no hay tregua desde hace 21 días y continúa pese a los brotes de cierta esperanza que se han vivido estas últimas horas por los supuestos avances en las negociaciones. Rusia y Ucrania trabajan en un documento con 15 medidas que deberían garantizar la neutralidad de Ucrania, su compromiso de no ingresar en la OTAN, a cambio de que Rusia acepte su pertenencia a la Unión Europea. Claro que ayer Vladimir Putin enfrió algo los ánimos al insistir en que su invasión está justificada por la necesidad de acabar con un gobierno pro-nazi y que no va a parar hasta conseguir sus objetivos militares. Ayer Putin habló quizá para balancear algo la atención mundial puesta en otro lugar, en el Congreso de los Estados Unidos, al que se dirigió Zelensky entre la emoción y la solemnidad. Згадайте Перл-Харбор. Страшний, трагічний ранок 7 грудня 41-го року, коли ваше небо було чорним від атакуючих вас. Así que por un lado continúa la guerra, por otro las negociaciones avanzan mientras Estados Unidos y la OTAN siguen comprometiendo ayuda militar. Pedro Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estados Unidos va a enviar más armamento, incluidos drones armados, con los que el Pentágono confía en que Ucrania aumente su resistencia militar a la ofensiva rusa. En España no hay de momento cemento que tape la grieta entre PSOE y Podemos. Este partido ni comparte el envío de armas a Ucrania, ni comparte el aumento de gasto militar. No podemos compartir un aumento del gasto militar en un momento en el que España lo que necesita es más ingresos mínimos vitales, más ayudas para pagar la factura de la luz, más médicos, más profesores y no más tanques. El gobierno busca aliados entre los partidos para su plan de respuesta económica a la crisis derivada de la guerra en Ucrania. Ayer mantuvo las primeras reuniones con varios de los grupos parlamentarios, incluido el PP, que se quejaba de la falta de concreción y de la lentitud con la que se van a tomar las decisiones. Feijóo ha hecho de este asunto el argumento central de su precampaña. La flota, los pescadores, los marineros no pueden esperar 2 o 3 semanas. Los ganaderos no pueden esperar 2 o 3 semanas. Los transportistas no pueden esperar 2 o 3 semanas. ¿Por qué el gobierno se empeña en esperar a fin de mes si los españoles no podemos llegar a fin de mes? ¿Por qué? ¿Por qué realmente tanto pasotismo? La huelga de transportes impulsada por una organización minoritaria está provocando problemas de suministro en varios sectores. El pescado no sale de algunas lonjas, la leche no se va a producir y distribuir. Hay productos frescos a los que no se les da salida estos días. Hoy se cumple el 4º día de huelga y la ministra de Transportes prometía ayer contundencia contra los piquetes después de reunirse con representantes de los transportistas, pero no de la organización que convoca los paros. Es jueves, es 17 de marzo. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Hoy ya podemos decir que comienza a disiparse la calima. Sí, pero va a seguir siendo densa todavía en Baleares hasta el fin de semana, menos intensa en la península, donde hoy vamos a tener mucha lluvia y mucho viento. Precipitaciones muy intensas en el Mediterráneo, sobre todo en Valencia y en Alicante, también en todo el Cantábrico, y empieza a desaparecer la calima, decíamos, pero la calidad del aire es todavía muy desfavorable. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Este es el sonido del interior de un teatro convertido en refugio en la ciudad ucraniana de Mariupol. Es un vídeo de hace apenas 48 horas. En él se ve a decenas de personas, también niños, en el sótano de ese teatro, con mantas, compartiendo cafés o repartiendo alimentos.
Y este es el sonido de ese teatro en las últimas horas. Llamas, escombros y trabajadores buscando supervivientes. Ucrania acusa a Rusia de bombardear un teatro convertido en refugio en el que, según las autoridades, dormían cientos de civiles, Enrique. Un teatro a las afueras de Mariupol y, según vemos perfectamente en las imágenes satélites, la última del día 14, a ambos lados del edificio, en las explanadas contiguas, estaba escrito en ruso una palabra: niños. Querían dejar constancia ante un posible ataque de la presencia de menores de edad. Las autoridades ucranianas no han hecho balance de víctimas. Horas antes, según fuentes diplomáticas de Estados Unidos, el ejército ruso disparaba contra civiles que guardaban cola para comprar el pan en Chernigov, al oeste de Kiev. Moscú vuelve a negar que esté disparando a civiles o lanzando misiles a zonas residenciales. Para el presidente ucraniano, Rusia ha sobrepasado todas las líneas rojas. Decía ayer ante el Congreso de Estados Unidos que más de 100 niños han muerto desde que comenzó la invasión hace ya 22 días y han muerto 3.300 civiles según la ONU. Sobre los últimos ataques, Zelensky habla de crímenes de guerra y con ese término se refirió anoche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Vladimir Putin, criminal de guerra. Esa es la primera vez que lo hace. Según la agencia rusa TASS, el portavoz del gobierno ruso ha calificado estas palabras de imperdonables. Washington, Víctor Sancho. Hasta ahora la administración Biden se había limitado a decir que se debía investigar si se están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Este martes, al ser preguntado si ya estaba en disposición de poner a Putin la etiqueta de criminal de guerra, el presidente Biden dijo que todavía no, pero al poco tiempo regresó para cambiar de opinión. Por primera vez, Joe Biden describía explícitamente a Putin de criminal de guerra y su portavoz Jen Psaki aclaraba poco después que las palabras del presidente le habían salido del corazón y que hablaba como respuesta a las acciones salvajes provocadas por un dictador como Putin. Una opinión que la Casa Blanca ha querido separar de la investigación que está haciendo el Departamento de Estado sobre posibles violaciones de leyes internacionales y la existencia de crímenes de guerra. Sea como sea, el Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, ha calificado la retórica de inaceptable e imperdonable. Escalada de violencia sobre el terreno y escalada en la dialéctica de los líderes internacionales. Ucrania vivió ayer una jornada de recrudecimiento en los ataques contra la población civil, mientras continúan las negociaciones entre las delegaciones. Unas negociaciones sobre las que se muestra escéptico el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que estuvo anoche en Hora 25. El diálogo es bueno, por supuesto, el diálogo es la vía que queremos, pero el diálogo tiene que ser de buena fe, tiene que ser sincero. Perdone que sea tan directo, yo no creo en un diálogo bajo las bombas. La buena fe de Rusia es muy fácil de demostrar. Declarar un mínimo alto el fuego, aunque solo sea durante las horas en las que se está dialogando. Por la información que tiene, ministro, ¿ese alto el fuego puede estar cerca? Desgraciadamente no. Desgraciadamente no. Dice hoy el responsable de Exteriores del gobierno francés en una entrevista al Le Parisien que no se puede negociar con una pistola en la cabeza. Y sobre los avances de esas negociaciones tenemos de momento lo que podemos decir dos versiones. Rusia reconoce que hay borrador con 15 puntos como punto de partida, un documento que ayer filtró el Financial Times y que contempla convertir a Ucrania en un país neutral, aunque Kiev lo diluye. Asegura el principal asesor del presidente Zelensky que esos 15 puntos son solo las demandas de la parte rusa. Volvemos contigo, Bayo. Sí, Kiev tiene sus propias peticiones, como el alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad, soberanía y respeto a la integridad territorial del país. Garantías de protección reales para nuestro país, decía ayer Volodymyr Zelensky tras conceder el martes que su país seguramente no va a entrar en la OTAN. La renuncia a la entrada en la OTAN es una de las exigencias que repetía ayer el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y que Kiev prometa no albergar bases militares o armas extranjeras en su territorio. Moscú aboga por que Ucrania tenga un estatus de Estado neutral, como lo tienen Suecia o Austria, países con un ejército pequeño y al margen de la OTAN, pero también exige el reconocimiento por parte del gobierno de Zelensky de que Crimea es territorio ruso y la concesión de la independencia a las regiones separatistas del Donbass, algo que el presidente ucraniano ya ha dicho que de momento no se plantea. Esta madrugada ha llegado a Madrid una caravana de taxis que llevó a Varsovia 25 toneladas de ayuda humanitaria y que ha traído hasta España a 135 refugiados. El ministro de Exteriores español está en Polonia, luego va a visitar Moldavia para conocer la situación de los refugiados y analizar con los gobiernos la invasión rusa. A esa frontera polaca siguen llegando cientos de ucranianos cada día y sigue una compañera de Ser Cataluña, Andrea Villoria. Desde esa frontera sale hoy un autobús del Español, del equipo de fútbol, que vuelve a nuestro país con más de 40 refugiados. Andrea Villoria, buenos días.
días. Buenos días. Sí, este autocar del Español saldrá en breve de Radagua, a 50 kilómetros de la frontera, con 2 días de viaje por delante hasta que lleguen a Cataluña. De camino parará en Cracovia para recoger a las últimas familias. La de Ola, que explica que huyó de Odessa cuando las sirenas y los bombardeos eran tan seguidos que temieron por la vida de sus hijas. Van 5, 3 mujeres, son 2 hermanas y una amiga, y 2 hijas, Milana de 2 años y Evelina de 6. Llevan 3 noches durmiendo en la estación de tren con solo una maleta, en la que metieron, dice, 2 tejanos, 2 camisetas, un champú y un bocadillo. Ellas viajarán con 35 niños, bebés y madres más, como Julia, que ayer cruzaba el paso fronterizo de Medica arrastrando un carrito con Sofía, que es todavía un bebé. Al otro lado de la frontera se abrazaba a David, el Mossos d'Esquadra jefe de esta expedición. Todas ellas tienen conocidos o familias de acogida en Cataluña. Algunas son de Ivánquiv, un municipio en el límite de la zona de exclusión de Chernóbil, y tienen en Cataluña casi un segundo hogar, porque hace años que en vacaciones se quedan con familias catalanas en programas de desintoxicación de la radioactividad. Sanidad y las comunidades discuten hoy también un protocolo de salud pública para los miles de refugiados que, como ellos, están llegando a nuestro país. Teresa Rubio. Se trata de unificar lo que ya están haciendo algunas comunidades. Por ejemplo, Madrid va a priorizar la vacunación frente a la polio, el sarampión y la COVID. En Ucrania solo la han recibido el 35% de los ciudadanos. Castilla-La Mancha ha aprobado la compra de más vacunas del calendario general, como han pedido las asociaciones de pediatría, que recomiendan la inoculación de dosis frente al neumococo, meningococo, varicela y virus del papiloma humano. Hemos puesto a disposición todo el Sistema Nacional de Salud más el Ministerio de Defensa 5.500 camas hospitalarias, 1.184 camas son pediátricas, y también estamos procediendo a enviar medicamentos a Ucrania y los países limítrofes. La Comisión de Salud Pública también tiene previsto aprobar la nueva estrategia de control de la COVID, que va a marcar el inicio del seguimiento únicamente de casos graves o de brotes en entornos vulnerables. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. El Gobierno ha iniciado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para acordar las medidas del plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. El primer grupo ha sido el Partido Popular, una reunión ayer que no ha cumplido las expectativas de los populares. No se han cubierto las expectativas, no se nos ha planteado ninguna medida concreta. El Gobierno se compromete a rebajar impuestos o a bajar el precio de la gasolina o la luz, pero no ha dicho cómo. El presidente Sánchez insiste en esperar al Consejo Europeo, que se va a celebrar la semana que viene, donde se va a abordar esa reforma del mercado eléctrico. La ministra de Industria trasladó ayer a patronal y sindicatos de la industria electrointensiva las medidas que defenderá el Gobierno en Bruselas. Carlos Sevilla. Entre ellas, desacoplar el gas de la fijación del precio de la luz, organizar una compra centralizada de gas a nivel europeo y reducir la dependencia del gas ruso buscando otros proveedores y desplegando las energías renovables. El Ministerio dice haber recibido el apoyo de las patronales, aunque Aspapel, por ejemplo, quiere conocer primero los detalles de la propuesta. En cualquier caso, los empresarios papeleros consideran que la implantación de estas medidas va a llevar un tiempo que la industria no tiene y piden al Gobierno medidas urgentes a nivel nacional en materia de fiscalidad y liquidez. Hoy es el cuarto día de paros en el sector del transporte de mercancías, un paro que no cuenta con el apoyo de las patronales, aunque el seguimiento no está siendo significativo, empieza a generar problemas en la cadena de suministros. Eladio Mizoso. La patronal láctea Fenil dice que si no se garantiza la libertad de movimiento, sus empresas no irán a buscar la leche a las granjas ni llevarán la procesada a los puntos de venta. AECOC, que representa a toda la gran distribución, pide directamente la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado al Ministerio del Interior. Y otras patronales han lanzado mensajes en esa línea, incluidas las de camioneros representadas en el Comité Nacional del Transporte, que es el órgano de interlocución que ayer se reunió con el Gobierno y en el que no está la plataforma que ha convocado el paro en marcha por su falta de representatividad, por su carácter minoritario. Por este motivo, la industria láctea suspende desde hoy su actividad porque no les están llegando los productos necesarios para la elaboración de los lácteos. En Galicia estos problemas están afectando a la producción y a los animales también, porque tampoco les está llegando alimentos, el pienso. Por ejemplo, Galicia, Saime López, bo día. Bo día, los ganaderos lanzan un grito desesperado a la asfixiante situación que ya vivían muchas explotaciones produciendo a pérdidas. Se suman ahora los efectos de la huelga de transporte. Desde Unións Agrarias piden que se cumplan los servicios mínimos, de lo contrario empezarán a vivirse situaciones dramáticas en las granjas, empezarán a morir los animales. Roberto García. En las próximas horas, si no hay solución, pues empezarán a dar imágenes preocupantes de animales muertos ou de explotacións
que hasta tienen dificultad para poder mandar animales a matadero porque están también algunos deles bloqueados. Las granjas más afectadas, las que se dedican a la cría de pollo, pavo, cerdo y conejos. Pues para garantizar los suministros, Interior ha elaborado un protocolo para asegurar el abastecimiento. Ana Terradillos. Dentro de estos productos se incluye, por ejemplo, todo lo que llega a supermercados, farmacias y también lo que llega a gasolineras. Se trata de que Policía, Guardia Civil y policías autonómicas, porque también están en coordinación con Interior y con Transportes en este plan, garanticen el suministro, por un lado, y sobre todo eviten incidentes con los piquetes. No hay un despliegue exacto del número de agentes concretos, va a depender de las necesidades del momento. El plan también incluye que las empresas de transporte público y los vehículos de emergencias, de limpieza y de recogida de basuras tengan suficiente carburante para realizar sus actividades de primera necesidad. Y un asunto más, curioso. Desde que comenzó la pandemia, 2 vocales del Consejo General del Poder Judicial no han asistido presencialmente a más de la mitad de los plenos. No van por miedo al contagio. Pedro Jiménez. El Consejo del Poder Judicial ofreció la posibilidad de asistir telemáticamente a los plenos el 26 de marzo de 2020 en plena pandemia. Desde entonces se han celebrado 27 reuniones del órgano de gobierno de los jueces. La vocal progresista Concha Sáez se ha conectado online a 25 de ellos, a pesar de ejercer en un juzgado de Madrid. Sáez ha cobrado en los años 2020 y 2021 por asistencia a plenos casi 30.000 euros, a razón de 975 euros por cada convocatoria. Pilar Sepúlveda no ha acudido presencialmente a 18 de los 27 plenos, y eso que es miembro de la Comisión Permanente desde 2016 con una retribución anual de más de 120.000 euros. Ambas han explicado a la SER que no han estado de forma presencial por miedo al contagio. Sin embargo, fuentes del Poder Judicial subrayan que el órgano de gobierno de los jueces cumple con todas las medidas sanitarias en los plenos, aunque exista la posibilidad de conectarse telemáticamente. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.